Buenos días, somos alumnos del ENSAP número 31 del cuarto semestre. Somos el equipo número 3, integrados por Erika Jetsamín Noriega Silván, Adilene Guadalupe Que Sánchez, Teresa de Jesús Beltrán Aguilar, Diego Fernando Diara Noriega. Daremos comienzo al siguiente video tutorial, el cual consiste en instalación de una red. ¿Qué es la instalación de una red? El objetivo de la instalación de redes informáticas es facilitar la conexión entre dos o más de estos dispositivos para que puedan compartir información y recursos. Las redes informáticas habituales en los hogares son las redes PAN y LAN. ¿Qué es la configuración de una red local? El proceso de configuración de red implica crear o editar los archivos de configuración de red. El modo en que la información de configuración está disponible para el kernel de un sistema pueda variar. El proceso de configuración de red implica crear o editar los archivos de configuración de red. El modo en que la información de configuración está disponible para el kernel de un sistema, a diferencia de una red LAN que se configura en un área y nunca se movió. Una red PAN se establece a menudo en el espacio operativo de un usuario personal, una burbuja esférica con un radio de 33 pies, que es igual a 10 metros. Configuración básica de red LAN. Instalación de una toma de red RJ45 con cable UTP, teniendo el código de colores EIA 568B o 568A. Se utilizará el 568B normalmente. Preparar adecuadamente un latiguillo por equipo, conectándolo cerca. Analizar los distintos parámetros de configuración de una tarjeta. Ver elementos como comunicación. Utilizar el comando NET. Verificar que la tarjeta de red funcione correctamente. Tipos y características de cable de red. Par trenzado. Definición. En el cable par trenzado de 4 pares, normalmente se utiliza 2 pares de conductores, uno para recibir y otro para transmitir, aunque no se puede hacer las dos cosas a la vez, teniendo una transmisión half duplex. Si se utilizan los 4 pares de conductores, la transmisión es full duplex. Características. Ventajas. Bajo costo en su contratación. Alto número de estación de trabajo por segmento. Facilidad para el rendimiento y la solución de problemas. Puede estar previamente cableado en un lugar o en cualquier parte. Desventajas. Altas tasas de error a altas velocidades. Ancho de banda limitado. Baja inmunidad al ruido. Baja inmunidad al efecto Crosstalk. Alto costo de los equipos. Distancia limitada 100 metros por segmento. Tipos de cable. Cable directo. El cable directo de red sirve para conectar dispositivos desiguales, como un computador con un hub o switch. En este caso, ambos extremos del cable deben tener la misma distribución. No existe diferencia alguna en la conectividad entre la distribución 568B y la distribución 568A, siempre y cuando en ambos extremos se use la misma. En caso contrario, hablamos de un cable cruzado. El esquema más utilizado en la práctica es tener en ambos extremos la distribución 568B, cable directo,
T568A. Cable cruzado. Un cable cruzado es un cable que interconecta todas las señales de salida en un conector, con las señales de entrada en el otro conector y viceversa, permitiendo a dos dispositivos electrónicos conectarse entre sí con una comunicación full duplex. El término se refiere comúnmente al cable cruzado de Ethernet, pero otros cables pueden seguir el mismo principio. También permite transmisión confiable vía una conexión Ethernet. Para crear un cable cruzado que funcione en 10 entre 100 base T, un extremo del cable debe tener la distribución 568A y el otro 568B. Para crear un cable cruzado que funcione en 10 entre 100 y 1000 base T, un extremo del cable debe tener la distribución gigabit Ethernet variante A, igual que la 568B, y el otro gigabit Ethernet variante B1. Esto se realiza para que el TX transmisión de un equipo esté conectado con el RX recepción del otro y a la inversa. Así el que habla o transmite es escuchado o recibido. Cable cruzado automático. La configuración automática MD1 entre MD1X, auto MD1X, auto MD1X está especificada como una característica opcional en el 1000 base T estándar, lo que significa que directamente a través de cables trabajarán dos interfaces gigabit capaces. Esta característica elimina la necesidad de cables cruzados, haciendo obsoletos los puertos uplink normal y el selector manual de switches, encontrado en muchos concentradores y conmutadores viejos, y reducido significativamente errores de instalación. Nota que aunque la configuración automática MD1 entre MD1X está implementada de forma general, un cable cruzado podría hacer falta en situaciones ocasionales en la que ninguno de los dispositivos conectados tiene la característica implementada o habilitada. Previo el estándar 1000 base T, usar un cable cruzado para conectar un dispositivo a una red occidentalmente usualmente significaba tiempo perdido en la resolución de problemas resultado de la incoherencia de conexión. ¿Qué son y cómo funcionan las redes LAN? Hoy en día los ordenadores se encuentran de manera interconectada, utilizando los recursos que existen entre puntos, de manera fácil y muy segura. Pero, ¿sabemos acaso lo que son y cómo funcionan las redes LAN? A continuación, les explicaremos de forma sencilla la definición y un pequeño esquema sobre su uso. ¿Qué es una red LAN? Es posible utilizar este tipo de red en múltiples instituciones para que se realicen sus tareas. Se comenzó introduciendo esta tecnología en redes militares, hasta llegar a escuelas y hospitales. La red LAN es una red que conecta uno o más ordenadores dentro de un ámbito pequeño y limitado. Se puede encontrar a través de un cable Ethernet, lo que significa que todos los dispositivos se interconectan mediante un router. Si se hace a través de ondas de radio, hablamos que nos permite eliminar todo el problema de los cables. Resumen de la historia. Inicialmente se partió de la idea de que había que compartir los resultados de los estudios que se realizaban en diferentes universidades y laboratorios. Esto se podía hacer simplemente si se encontraba la manera de conectar los dispositivos que se utilizaban para trabajar. Estos pensamientos fueron los precursores de las redes Ethernet
y luego de LAN e Internet. La importancia del uso de las redes LAN. Como especialistas en consultoría de redes domésticas e industriales, sabemos que este sistema permite poder compartir datos y recursos. De ahí que se puede decir que para las grandes empresas este tipo de conexiones les permite realizar sus actividades a nivel local e internacional. Las redes LAN se basan en la conexión de varios dispositivos pequeños, llamados nodos, para poder acceder a los datos y recursos que tienen esos dispositivos entre sí. Se pueden controlar los datos de impresión, datos de disco duro y discos de almacenamiento externo si se sitúa de manera remota. Datos en contra de las redes LAN. Sin embargo, la red LAN tiene también cosas en contra, debido a que el rango al que pertenece la ubicación donde estemos puede ser pequeño. Además, la distancia al nodo principal va a tener mucha relación con la calidad del servicio y velocidad que tenga nuestro dispositivo. También es importante comentar que el número de nodos que se puede conectar a una sola. Los materiales que utilizaremos serán una ponchadora, 2 metros de cable de red UTP categoría 6, 2 conectores RJ45, un cúter. Tomaremos el cable y mediremos 2 centímetros, el cual pelaremos el cable cuidadosamente con nuestro cúter. Luego podemos observar cómo dejó al descubierto los cables trenzados. Con nuestro cúter quitaremos el plástico que hay en medio de los cables. Luego destrenzaremos los cables y los estiraremos. Luego los ordenaremos de acuerdo al código de colores 568A: blanco naranja, blanco verde, blanco azul, blanco marrón. Como siguiente paso los emparejaremos con la ponchadora. Procedemos a introducir los cables dentro del conector, sin aflojar el agarre y comprobando que cada uno entre en su carril correspondiente. Metemos el conector en los orificios de la ponchadora, presionando fuerte. Esto servirá para asegurar los pines que tiene el conector. Se verificará si los cables llegaron hasta el final de los carriles. Para armar el otro extremo del cable, seguimos los pasos anteriores. Ahora probaremos que nuestro cable haya quedado correctamente. Verificaremos que la cubierta gris o azul esté bien retenida por la uña del conector RJ45. Un cable Ethernet es el tipo más común de cable de red utilizado en una red con cable en casa o en cualquier otro establecimiento comercial. Este cable conecta dispositivos con cable local a la red en conjunto para compartir archivos y acceso a Internet. Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE 802.3, siendo usualmente tomados como sinónimos. Se diferencia en uno de los campos de la trama de datos. Sin embargo, las tramas originales Ethernet y IEEE 802.3 puede consistir en la misma red. Los estándares de este grupo no reflejan necesariamente lo que se usa en la práctica, aunque a diferencia de otros grupos, este suele estar cerca de la realidad. La primera versión del IEEE 802.3 fue un intento de estandarizar Ethernet, aunque hubo un campo de la cabecera que se definió de forma diferente. Posteriormente, ha habido ampliaciones sucesivas al estándar que cubrieron las implicaciones de velocidad, redes virtuales, conmutadores y distintos tipos de medios, tanto de fibra óptica como de cables de cobre. El primer campo es el preámbulo que indica el inicio de la trama y tiene el objeto de que el dispositivo que lo recibe detecte una nueva trama y se sincronice. El delimitador de inicio
El delimitador de inicio de trama indica que el frame empieza a partir de él. Los campos de MAC o dirección de distinto y origen indican las direcciones físicas del dispositivo al que va dirigido los datos y del dispositivo origen de los datos respectivamente. La etiqueta es un campo opcional que indica la pertenencia. Indica con qué protocolo está encapsulado los datos que contiene la payload en caso de que se usan en protocolo de capa superior. La payload es donde van todos los datos y en su caso cabeceras de otros protocolos de capas superiores que pudieran formatear a los datos que se transmiten. Hace ya mucho tiempo que Ethernet consiguió situarse como el principal protocolo del nivel de enlace. Ethernet 10 base 2 consiguió ya en la década de 1990 una gran aceptación en el sector. Hoy por hoy, 10 base 2 se considera como una tecnología de legado. Respecto a 100 base T, hoy los fabricantes ya han desarrollado adaptadores capaces de trabajar tanto con la tecnología 10 base T como la 100 base T, y esto ayuda a una mejor adaptación y transición. La tecnología Ethernet que existe se diferencian en estos conceptos, entre ellos velocidad de transmisión, velocidad a la que se transmite la tecnología, tipo de cable, tecnología de nivel físico que usa la tecnología, longitud máxima, distancia máxima que puede haber entre dos nodos adyacentes, sin estaciones repetidoras, topología. Determina la forma física de la red bus si se usan conectores T. Hoy solamente usamos con las tecnologías más antiguas. Y estrella si se usa HVS, estrella de difusión o switch, estrella conmutada. Los elementos de una red Ethernet son tarjeta de red, repetidores, concentradores, puentes, los conmutadores, los nodos de red y el medio de interconexión. Los nodos de red pueden clasificarse en dos grandes grupos: equipo terminal de datos y equipo de comunicación de datos. Los equipos terminal de datos son los dispositivos de red intermediarios que reciben y retransmiten la trama dentro de la red. Pueden ser conmutadores, switch, routers, concentradores, repetidores o interfaz de comunicación. Por ejemplo, un módem o una tarjeta de interfaz. Tarjeta de interfaz de red permite que una computadora acceda a una red local. Cada tarjeta tiene una única dirección MAC que la identifica en la red. Una computadora conectada a una red se denomina nodo. Repetidor. Aumenta el alcance de una conexión física, recibiendo las señales y transmitiéndolas para evitar su degradación a través del medio de transmisión, lográndose un alcance mayor. Usualmente se usa para unir dos áreas locales de igual tecnología y solamente tiene dos puertos. Opera en la capa física del modelo. Concentrador. Funciona como un repetidor, pero permite la interconexión de múltiples nodos. Su funcionamiento es relativamente simple, pues recibe una trama de Ethernet por uno de sus puertos y la repite por todos sus puertos restantes sin ejecutar ningún proceso sobre las mismas. Opera en la capa física del modelo.
puente de red. Interconecta segmentos de red haciendo el cambio de frames entre las redes de acuerdo con una tabla de dirección que le dice en qué segmento está ubicada una dirección MAC dada. Se diseñan para uso entre la LAN que usa protocolos idénticos en la capa física y MAC, control de acceso al medio, aunque existen bridges más sofisticados. Conmutador o switch funciona como el bridge, pero permite la interconexión de múltiples segmentos de red. Funciona en velocidad más rápidas y es más sofisticado. Los switches pueden tener otras funcionalidades como redes virtuales y permiten su configuración a través de la propia red. Funciona básicamente en la capa 2 del modelo, enlace de datos. Por eso son capaces de procesar información de las tramas. Su funcionalidad más importante es en las tablas de dirección. Por ejemplo, una computadora conectada al puerto 1 del conmutador envía una trama a otra computadora conectada al puerto 2. El switch recibe la trama y la transmite a todos sus puertos, excepto aquel por donde la recibió. La computadora 2 recibe el mensaje y eventualmente responderá, generando tráfico en el sentido contrario. Ahora el switch conocerá la dirección MAC de la computadora en el puerto 1 y 2. Cuando recibe la otra trama con dirección de distinto de alguna de ellas, únicamente transmitirá la trama a dicho puerto. Ethernet se planteó en un principio como un protocolo destinado a cubrir las necesidades de las redes de área local, LAN. A partir de 2001, Ethernet alcanzó mucho más popularidad a la tecnología. Dentro del sector se planteó a encargar de los medios superiores de la red, pero el estándar 802.3ae se ha situado en una buena posición para extender al nivel WAN. Configuración de la computadora es una utilidad preinstalada basada en la memoria ROM que se puede utilizar aunque el sistema operativo no esté funcionando o no se cargue. Si el sistema operativo está en funcionamiento, el ordenador reiniciará el sistema operativo desde salir de configuración de la computadora. La configuración es un conjunto de datos que determina el valor de algunas variables de un programa o de un sistema operativo. Estas opciones generalmente son cargadas en su inicio y en algunos casos se deberá reiniciar para poder ver los cambios, ya que el programa no podrá cargarlos mientras que se esté ejecutando, si la configuración aún no ha sido definida por el usuario. El programa o sistema cargará la configuración predeterminada. Ocasionalmente tendrás que ajustar la configuración de tu computador, lo que puede abarcar desde tareas simples como cambiar tu fondo de escritorio hasta tareas más avanzadas con el ajuste de tu seguridad o de las configuraciones de red. Los ajustes en la configuración en los computadores con sistema operativo Windows se hacen desde el panel del control. Para realizar la configuración con un cable Ethernet en dos computadoras, realizaremos los siguientes pasos. Ir al explorador de archivos. Seleccionamos la opción en el equipo Propiedades. Cambiamos la configuración, así se nos facilitará la opción de cambiar el nombre del equipo. Presionamos Aceptar.
Para realizar la configuración, seleccionamos Windows y presionamos Red e Internet. Cambiamos las opciones del adaptador, Ethernet Propiedades y seleccionamos la dirección IP. Presionamos Aceptar. Inicio y nuevamente vamos donde nos dice Centro de Redes y Recursos Compartidos. Presionamos Cambiar configuración de uso compartido de redes. Seleccionamos las opciones que se desplegarán. Dar clic en Guardar cambios y listo. Vamos a la opción de Archivos. En este equipo Propiedades. En el segundo equipo procedemos a realizar la misma configuración. En el segundo equipo lo único que cambiará será la dirección IP. Como paso final, para poder saber que nuestra conexión fue realizada correctamente, enviaremos un archivo a la otra computadora. Agregamos el PIN y la dirección IP 192.168.4.